A todos, a Erika Silva, Ministra de Cultura, Alfredo Pérez, del Movimiento SUMAC, Adrián de la Torre, de la Coordinadora Cultural País, Eduardo Puente, de aquí de Flaxos y de Ecuador, y Hernán Ibarra, investigador principal del CAAP. Por temas de agenda, vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la señora ministra Erika Silva, con su ponencia sobre el convivir y políticas culturales. La ponencia que voy a presentar esta mañana se titula Las políticas culturales y el buen vivir. La pregunta que me formulé es: ¿hay algo nuevo en América Latina y el Caribe en materia de políticas culturales? Y desde la experiencia de nuestro país podemos decir sí, que hay algo nuevo. Empezando por el hecho de que el proceso constituyente que estamos viviendo desde el 2007 constituye un hecho cultural. Si por hecho cultural entendemos los discursos y prácticas portadores de nuevos sentidos, emitidos desde el Estado y la sociedad civil, que inciden en la totalidad de la vida y la orientan hacia un cambio cultural. Este hecho no es un hecho, fortuito, no es un hecho casual, no es un hecho casual, sino que es un hecho que resulta de la acumulación de procesos en la larga, en la mediana y en la corta duración, que se articulan de una manera privilegiada en esta coyuntura. Ciertamente desde esa perspectiva, una visión, integradora, totalizadora del proceso constituyente desde la perspectiva de sí mismo como un hecho cultural, tendría que considerar todas estas experiencias, discursos y prácticas, tanto desde la sociedad como desde el Estado. Sin embargo, yo en esta presentación me circunscribiré al ámbito estatal, que es lo que se está planteando en materia de políticas culturales desde el Estado ecuatoriano. Primeramente consideraremos los antecedentes del proceso constituyente. Consideramos que el proceso constituyente que estamos viviendo desde el 2007 es un proceso que debe ser entendido, por lo menos en una dimensión mediana, ¿no? Es la resultante de la articulación de varios procesos. En primer lugar, la crisis estructural e integral del modelo de desarrollo histórico que tocó fondo en nuestro país a fines de los años 90 y principios del año 2000. En segundo lugar, la movilización popular, la movilización de resistencia a este modelo de desarrollo histórico y especialmente la movilización popular indígena por una reforma ascendente del Estado que se da justamente también en la década de los 90, que fue un proceso que frenó el neoliberalismo y abrió el camino para la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente que se viene planteando y se vino planteando justamente desde inicios de esa década. La emergencia, y esto sí es un fenómeno de alguna forma inédito, la emergencia de una inteligencia, podríamos decir, pluricultural, una inteligencia indígena, afrodescendiente, mestiza, ¿no es cierto?, que justamente es un fenómeno que se evidencia en nuestro país desde los años 70. El desarrollo de las ciencias sociales, del pensamiento crítico que plantea nuevos temas, que plantea temas fundamentales y que posibilita una relectura y una reinterpretación de la historia del Ecuador desde un nuevo enfoque. Y en lo cultural, un antecedente de este proceso es justamente la ausencia histórica de una política pública cultural que determinó la persistencia de la herencia colonial, en el campo cultural ecuatoriano y en general en la vida social, el caos del campo cultural, el caos y la dispersión del campo cultural, y también una relación clientelar del Estado con determinados actores culturales. Aquí podemos ver el caos del sector cultural graficado, ¿no? La ausencia de rectoría del Estado sobre la multiplicidad de instituciones culturales que dependen de distintos ministerios
ministerios y de distintas entidades. El proceso constituyente es una posibilidad de ruptura de todos estos procesos justamente que caracterizaron a una sociedad oligárquica, una sociedad excluyente, una sociedad en la que la cultura no tenía, digamos, un terreno, un lecho institucional. Pero este proceso es un proceso que implica una potencial ruptura con el viejo modelo de desarrollo histórico que fue reforzado por el neoliberalismo. Y es un proceso potencial porque es un proceso en disputa y porque es un proceso también amenazado, como lo pudimos atestiguar y vivir hace un año, el 30 de septiembre. ¿Cómo se evidencia esa ruptura del proceso constituyente? Primeramente, la Constitución, que es un instrumento jurídico que rompe justamente, que pone, digamos que salta cuentas y abandona el paradigma neoliberal y propone un nuevo modelo, una nueva visión frente a la visión liberal, digamos, utilitaria. Propone un igualitarismo republicano y su base filosófica, política, es justamente el buen vivir. El buen vivir es un paradigma nuevo, es un paradigma que se nutre del pensamiento, de la cosmovisión antigua, ancestral de nuestros pueblos indígenas, tanto de nuestro país como de América Latina, pero también se nutre de lo más avanzado del pensamiento crítico, por ejemplo, de la ecología política feminista, que es una tendencia crítica de la economía y de la ecología clásica, pero también de las propuestas descolonizadoras, de las diversas propuestas descolonizadoras. ¿Cómo se entiende el buen vivir? El buen vivir es un modelo de vida, no es un modelo de desarrollo. Está orientado a la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza para la prolongación de las culturas humanas y de la biodiversidad. La propuesta del buen vivir tiene algunos puntales. Por ejemplo, es una propuesta que está orientada al ser humano, entendido como sujeto de derechos. Está basada no en el tener, sino en el ser, en el estar, en el hacer, en el sentir. Está orientada a la justicia socioeconómica, política e intergeneracional. Se orienta a desarrollar relaciones equitativas y justas entre el mercado, el Estado y la sociedad. Entiende a la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, se sustenta en una ética biocéntrica, no en una ética antropocéntrica. No está focalizada en el hombre, sino en la vida. Frente al egoísmo, frente al individualismo, desarrolla valores como la solidaridad, la cooperación, la fraternidad, el gregarismo. Frente a la visión, digamos, de la ciudadanía encerrada en las fronteras del Estado, plantea una ciudadanía universal. Frente a la orientación privatizadora, plantea la apropiación colectiva universal de lo público. ¿Cómo construir el buen vivir desde la institucionalidad cultural? Debemos señalar que en el marco del proceso constituyente la cultura adquiere una centralidad, y adquiere una centralidad a partir de un nuevo concepto. Ya no se entiende la cultura en un sentido, digamos, reduccionista, circunscrito al arte o a las bellas artes, sino que se la entiende en un sentido amplio, en un sentido contemporáneo. Se le entiende como un modo de ser, un modo de hacer, un modo de sentir de una sociedad. Por lo tanto, abarca tanto las artes, cuanto el patrimonio, cuanto la memoria, cuanto los derechos culturales. En lo institucional, este nuevo concepto, obviamente que está plasmado en la nueva Constitución, orienta justamente algunas iniciativas y políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, la Declaratoria de Desarrollo Cultural del país como política de Estado en el 2007, la creación del Ministerio de Cultura en el 2007, la creación del Sistema Nacional de Cultura y el establecimiento de su rectoría que establece justamente la Constitución en el 2008 y que posibilita eso, desarrollar una política hegemónica y organizar sistémicamente ese campo cultural que habíamos señalado que es un campo cultural caótico y disperso. Justamente esta es la propuesta
que en lo institucionalidades estamos haciendo en términos de la organización del Sistema Nacional de Cultura. Como ustedes pueden ver, estamos visualizando un Ministerio de Cultura fortalecido, un Ministerio de la Cultura como un ente rector que agrupa, digamos, o que articula varios subsistemas: el subsistema de artes y creatividad, el subsistema de la memoria social, el subsistema de emprendimientos culturales y el subsistema de patrimonio cultural. Todo este ministerio, estos subsistemas, digamos, articulados a los distintos entes estatales que están relacionados con el tema cultural, así como con la sociedad civil, que tiene que organizarse y articularse en un consejo sectorial de cultura que se estará constituido por representantes de las organizaciones culturales de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo construir el buen vivir desde la institucionalidad cultural? Nosotros estamos planteando construir este buen vivir a partir de una política cultural que se basa en 4 grandes ejes programáticos. En primer lugar, el eje de la descolonización. Segundo, eje de los derechos culturales. Tercero, la industria cultural o los emprendimientos culturales. Y cuarto, la nueva identidad ecuatoriana contemporánea. Estos 4 ejes están íntimamente relacionados o interrelacionados, y a su vez están atravesados por 4 ejes. 4 ejes que, en tanto en cuanto los atraviesan, son ejes transversales, y son la interculturalidad, la equidad integral, el posicionamiento internacional y el fortalecimiento de la institucionalidad cultural. Este conjunto de ejes que hacen nuestra política están alineados obviamente al Plan Nacional del Buen Vivir y a la agenda del Consejo Sectorial de Patrimonio. También, para poder construir el buen vivir desde la institucionalidad, estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión del Ministerio de Cultura que se materializará ya desde este último trimestre del 2011, justamente. Ya tenemos aprobado el nuevo modelo de gestión por parte de las empleadas. Reflexionando cómo construir el buen vivir desde cada uno de nuestros ejes, nos planteamos entonces cómo construir el buen vivir desde la descolonización. La descolonización, ¿cierto?, significa la liberación de los ecuatorianos y ecuatorianas de las ataduras coloniales, de las ataduras que nos han impedido justamente construir una vigorosa identidad nacional. La descolonización la propuesta descolonizadora se nutre de varias fuentes, como por ejemplo la resistencia anticolonial de nuestros pueblos, ¿sí? No solamente de los pueblos indígenas, sino en general de nuestros pueblos, la resistencia histórica anticolonial, y obviamente también del pensamiento anticolonial y del pensamiento crítico. ¿Cómo entendemos la descolonización? La descolonización es la afirmación y el fortalecimiento de lo propio, de lo subalternizado, de lo invisibilizado y lo negado por la colonialidad del poder y la colonialidad del saber, que es fundamental para el buen vivir. Decíamos que justamente una de las fuentes del buen vivir, de la filosofía del buen vivir, son precisamente las propuestas descolonizadoras. ¿Cómo construimos el buen vivir desde la descolonización? ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, aplicando el Plan Plurinacional para la eliminación de la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural, que fue emitido por este gobierno en septiembre de 2009, y por lo tanto es uno de los instrumentos históricos que este gobierno ha dado a la sociedad ecuatoriana. Y la aplicación de este Plan Plurinacional es posible a través justamente de políticas orientadas a construir la interculturalidad, entendida como la nueva forma de interrelación entre los ecuatorianos y ecuatorianas, que, como sabemos, es transversal a nuestra política y también es transversal a la construcción del modelo del buen vivir. La erradicación del racismo y el elitismo, de la mentalidad y los comportamientos, de las actitudes de la sociedad ecuatoriana, un proceso que es indispensable enfrentar. La inclusión, visibilización, empoderamiento de
obviamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes, la diversidad de mestizajes que existen en nuestro país, obviamente también la recuperación y valorización de los conocimientos y saberes ancestrales, pero también la superación del eurocentrismo y la construcción de soberanía cultural y el fortalecimiento de la memoria social, la intervención, por ejemplo, en los contenedores de memorias, como son las bibliotecas, los museos y los archivos, la intervención en los lugares colonizados y por lo tanto ir justamente hacia una reinterpretación del pasado. Una reinterpretación del pasado es fundamental, es una obligación, podríamos decir, es un deber que tenemos de trabajar en esa dirección en el marco de este proceso constituyente. ¿Cómo construir el buen vivir desde los derechos culturales? Descolonizarse implica construir la igualdad entre los diversos, construir ciudadanía cultural, construir, afirmar y garantizar los derechos culturales. Nosotros entendemos por derechos culturales aquellos que garantizan el acceso individual y colectivo a los bienes y servicios de la cultura y a participar en ella en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación. El ejercicio de los derechos culturales justamente lleva a que los individuos, a que las colectividades puedan realizar sus potencialidades y lleva también a la autorrealización de las personas, de sus objetivos, de sus sueños, de sus utopías, y este es justamente uno de los principios del buen vivir. ¿Cómo construimos el buen vivir desde estos derechos en la práctica? Obviamente garantizando el acceso a bienes y servicios culturales, como decíamos, a los espacios públicos, a los recursos públicos para la promoción cultural, a la libertad de creación artística y reflexión crítica, a participar en la cultura de la elección. El Ministerio de Cultura concretamente tiene un sistema de incentivos, ¿sí?, que justamente se orienta a garantizar el acceso de los individuos y de las comunidades al ejercicio de estos derechos culturales. Y también tenemos como uno de las ¿cómo se dice?, de las líneas de acciones orientadas a garantizar aquellas que se orientan a fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible. Y ahí tenemos como un resultado muy importante los resultados del decreto de emergencia patrimonial que han sido, digamos, ejecutados por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuyos resultados son muy significativos. Por ejemplo, tenemos que desde el 2007 el registro de bienes patrimoniales pasa de 14.000 en 30 años a 81.500 entre el 2008 y el 2011. Que tenemos que hay una recuperación de 7.000 lugares arqueológicos, 100 edificios patrimoniales en riesgo, 18.000 bienes arquitectónicos, 9.000 bienes documentales, fílmicos, sonoros, fotográficos y 5.000 bienes inmateriales recuperados. Es decir, que en el tema de fortalecimiento del patrimonio ha habido un avance significativo, ¿no es cierto?, en el marco de este proceso constituyente. ¿Cómo construir el buen vivir desde los emprendimientos y las industrias culturales? Obviamente que la base del buen vivir, una de las bases del buen vivir es la soberanía, y la soberanía no solamente circunscrita a la soberanía del Estado, ¿sí?, sino la soberanía en todos los ámbitos, la soberanía del conocimiento, la soberanía del cuerpo, obviamente también la soberanía cultural. Y sabemos que en nuestro país la soberanía cultural está bloqueada por la circulación masiva de contenidos de la industria cultural del norte en el marco de una débil industria cultural nacional que en ese sentido pues se impone desarrollar. Y entendemos por industrias culturales aquellas cuyos bienes culturales producen masivamente contenidos simbólicos en el marco de un tejido industrial. ¿Cómo desarrollamos los emprendimientos culturales para el buen vivir? A través justamente de una política de promoción del cine, la industria editorial, fonográfica y multimedia nacional. Un resultado impresionante ha sido cómo el cine ecuatoriano ha crecido entre el 2007 y el 2010, gracias justamente a la ley de cine, pero también gracias a una política cultural, una política del Estado orientada, ¿no es cierto?, a garantizar el acceso a los recursos de los cineastas, de los productores audiovisuales.
Decimos que el cine ecuatoriano ha crecido un 300% entre el 2007, entre el 2010 ha financiado CNCine 137 proyectos en 24 provincias e incluso en países en donde está nuestra comunidad de migrantes, como España, como Italia, como Estados Unidos y también en Argentina. Y tenemos también, no solamente que esta es una producción en cantidad, sino que también es en calidad, porque algunas de las películas que digamos que se han generado, que se han elaborado en este periodo han sido justamente premiadas o han sido nominadas para premios. Y tenemos, por ejemplo, que se ha ganado el premio CENI de bronce de Montreal, la película Los Canales, y hay otra película también que tiene un premio importante a nivel internacional, y varias películas han sido nominadas a premios. En términos de la industria editorial, desde el 2010, apenas en un año, el Ministerio de Cultura ha multiplicado por 9 el número de comparecencias anuales en ferias de libros nacionales e internacionales, lo cual es una actividad que está promoviendo justamente la industria editorial y la lectura de nuestros autores ecuatorianos. En ese marco nosotros también estamos trabajando en este momento en un proyecto de emisión de licencias voluntarias, obligatorias y nacionales para la protección de los derechos de autor en la industria audiovisual y fonográfica, con la participación también de una asociación de comerciantes informales que quiere justamente comercializar los productos audiovisuales y fonográficos respetando los derechos de autor. Estamos trabajando también en un sistema de información cultural con varios componentes, porque es fundamental justamente tener una claridad sobre el consumo, la producción, del aporte de la cultura al Producto Interno Bruto, y ver justamente qué es lo que estamos haciendo en ese campo. Ahora bien, ¿cómo construir el buen vivir desde la nueva identidad ecuatoriana contemporánea que estamos proponiendo? La sociedad del buen vivir, ¿no es cierto?, tiene que construirse sobre la base de una potente identidad nacional. El buen vivir no puede construirse con pueblos desempoderados, con una baja autoestima, con visiones negativas, autodegradantes de sí mismo. El proceso constituyente en ese sentido constituye para nosotros un punto de inflexión. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque profundiza los cuestionamientos e imaginarios coloniales sobre la ecuatorianidad que han sido construidos históricamente en nuestro país por parte de las élites, por parte de las oligarquías regionales, y obviamente posibilita generar nuevas imágenes acordes con el buen vivir. ¿Cómo vemos que este proceso constituyente, que como decíamos es un proceso que tiene antecedentes, que podríamos evidenciar que arranca como bases, como antecedentes desde los años 70, está cuestionando, por ejemplo, el mito de la raza vencida? Ha sido interpelado por la resistencia indígena, la nueva presencia política de los indígenas. La tesis del mestizaje como el blanqueamiento, la tesis del mestizaje como blanqueamiento ha sido sustituido justamente por el concepto de diversidad étnico-cultural. Al concepto de Estado unitario se le añade en la Constitución el concepto de Estado plurinacional e intercultural. El pasado indígena desde lo público ya no es asumido como el pasado del otro, sino como la antigüedad de unos otros. Hay una superación de los sentimientos derrotistas que justamente fueron, podríamos decir, yo diría, consolidados por la famosa experiencia de los años 40, la guerra del 41, luego el protocolo de Río de Janeiro, y estos sentimientos derrotistas que nos acompañaron a lo largo del siglo XX están siendo reemplazados por sentimientos nuevos, por visiones nuevas de una autoestima, porque la nueva identidad ecuatoriana contemporánea entendemos nosotros como la emergencia de nuevas autopercepciones, de nuevos sentidos sobre lo que significa ser ecuatoriana y ecuatoriano. También podríamos decir que el concepto de la nación pequeña de Benjamín Carrión está siendo reemplazado por nuevos conceptos del nuevo imaginario sobre lo que es el Ecuador como una potencia megadiversa. Creemos que estos procesos
de emergencia de nuevos imaginarios, de una nueva identidad ecuatoriana contemporánea, debe ser reforzada a través de proyectos que valoricen la diversidad étnico-cultural y regional que nos conforma, que promuevan el diálogo de identidades para construir la comunidad, para construir comunidad y cohesión social, cohesión nacional, que desarrollen un sentido de antigüedad propio, ¿sí? Que revaloricen el capital simbólico de los diversos y que fortalezcan los nuevos imaginarios. Es importante también que esos procesos que estamos nosotros generando internamente sean posicionados a nivel internacional. Nosotros estamos desarrollando el programa Somos Ecuador justamente en la perspectiva de posicionar esta diversidad cultural de nuestro país en el exterior. Y obviamente también debemos señalar que la presencia internacional de nuestro país en el marco de este proceso constituyente y del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido inédita en la historia del Ecuador, con iniciativas, digamos, a nivel regional y a nivel mundial sumamente importantes, como por ejemplo la iniciativa Yasuní TT, que no solo tiene una importancia económica para el país, una importancia económica, sí, para nuestro país en términos de un proyecto económico, sino que tiene también una importancia en términos de la identidad de nuestro país, porque ese proyecto Yasuní TT nos está mandando un mensaje justamente de un nuevo imaginario de lo que es el Ecuador, del imaginario del Ecuador como una potencia mega diversa. Por lo tanto, este proyecto Yasuní TT que el gobierno ha planteado es un proyecto que justamente se orienta a reforzar esta nueva identidad ecuatoriana contemporánea que como Ministerio de Cultura también nos hemos propuesto construir como una de nuestras políticas culturales. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. En aras de agilizar la mesa y debido a la agenda y la responsabilidad